Bueno, octubre es el mes en el que nos gusta, por tradición, visibilizar la importancia de que las mujeres se realicen el autoexamen de mama, pero hoy queremos abordar el tema desde un punto de vista un poquito más preventivo y queremos darles algunas recomendaciones para detectar esta enfermedad de manera oportuna, de forma temprana. Y por eso está con nosotros la doctora Maureen Fonseca. Ella es coordinadora de la Clínica de Mamas de la Caja Costarricense del Seguro Social y queremos abrir un espacio para conversar con ella acerca de qué es llegar a tiempo en esto del cáncer de mama. Doctora, y quizás esa es la primera pregunta que le tengo, aparte de darle la bienvenida y agradecerle por acompañarnos. Cuando hablamos de cáncer de mama, ¿qué significa llegar a tiempo? Exactamente, eso es lo que nosotros estamos buscando, llegar a tiempo. ¿Llegar a tiempo qué significa? Significa poder detectar una enfermedad antes que esta enfermedad provoque síntomas, malestares o molestias que hagan pensar a la persona que pueda haber algo malo. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros poder llegar a tiempo tenemos que hacer intervenciones en nuestros procesos de salud muchísimo antes de tener alguna sintomatología. Es como cuando tratamos de tomar medidas preventivas ante cualquier situación, es cuidarnos y enfocarnos desde el punto de vista de nuestra salud y no llegar a la enfermedad. Claro, qué importante es esto porque somos lamentablemente muy reactivos. Es decir, vamos al médico solo cuando nos sentimos mal. Llevamos el carro al mecánico solo cuando le suena algo o cuando de fijo en la mañana el carro nos deja botados, ¿verdad? Y ya en ese momento es un poquito tarde. Entonces hay enfermedades, hay que recordar esto siempre, que hay enfermedades que no se manifiestan hasta que ya están muy avanzadas. Y es precisamente eso en lo que nosotros nos enfocamos con el tema de la mamografía. La mamografía nosotros la recomendamos para mujeres entre los 45 y 69 años con una frecuencia de cada 2 años, con el único requisito que te estén dentro del grupo de edad. Únicamente eso es lo que requerimos. La persona no necesita tener síntomas, no necesita tener dolores, molestias o ninguna otra situación asociada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Desde ese punto de vista nos enfocamos en la salud de las personas y no en la enfermedad, permitiendo que una mujer se pueda realizar un control de salud cada 2 años que le garantice que sus mamas están completamente tranquilas. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de las lesiones que se pueden detectar tanto en una mamografía o al examen físico. Cuando nosotros realizamos un examen sobre las mamas e identificamos un bulto, este bulto podría ser del tamaño de una naranja, de una manzana, de un jocote, de un pejibaye, pero son lesiones grandes, son lesiones que son palpables, que ya se pueden evidenciar. Quiero que los compañeros nos ayuden enfocando el plato que está en la mesa que está cerquita de la doctora, porque ahí hay ejemplos de algunas cosas que podrían decirnos qué tan grande puede llegar a ser una lesión. Exactamente. ¿Cómo estamos pasando de un frijolito que tiene usted ahí a una naranja? Y tengo un granito de arroz que ni siquiera se nota. Imagínese. Entonces, cuando una persona se revisa sus mamas y encuentra alguna lesión que le llama la atención, muy probablemente las personas ya tienen una lesión que puede ser tan grande como una naranja, como una manzana, como un pejibaye o como un jocote. Pero en una mamografía podemos identificar lesiones que no se pueden ver, sentir ni tocar, como por ejemplo un grano de garbanzo, un grano de frijol y un grano de arroz que en la pantalla ni siquiera lo podemos notar. Eso es lo que nosotros estamos buscando en la mamografía. Ahora, doctora, que las personas puedan identificarse estas lesiones, no al tocarlas, sino a través de un estudio. Ahora, sí partiendo de su experiencia, ¿sí llegan a la caja mujeres con lesiones tan grandes como esa naranja? Llegan aún con lesiones muchísimo más grandes. Hemos tenido experiencia de mujeres con lesiones ulceradas enormes, como ver prácticamente una coliflor en las mamas, que si bien hay cánceres que pueden tener un desarrollo muy rápido, en un corto tiempo, no es lo frecuente. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces a las personas sienten temor, sienten miedo, cuando van teniendo algunos síntomas, cuando van teniendo algunos malestares, y precisamente el cáncer es una de las enfermedades que más ansiedades puede generar. Y a veces las personas postergan la necesidad de hacerse algunos estudios de control de rutina en los momentos en los que están muy bien, precisamente por temor, porque si yo estoy bien en este momento y me siento bien, ¿para qué me voy a hacer un examen que me causa intranquilidad,
que me causa temor y que tras de todo me puede anunciar que tengo una lesión maligna en mi cuerpo de la cual no me quiero enterar o no estoy preparada en este momento. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer ahorita? Tratar de enfocarnos desde otra perspectiva, desde tratar de llegar a tiempo, desde la detección temprana, desde el punto de vista que lo importante no es tener o no tener cáncer. Lo importante acá es poder hacer un diagnóstico lo más temprano posible para que cuando esta persona sea detectada por tal o cual lesión, entre en una vía rápida de atención que nosotros le brindamos a través de las clínicas de mama de la red de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde se agilizan todos los estudios, trámites y controles con el propósito de llegar a hacer un diagnóstico temprano. Cuando hacemos un diagnóstico temprano, también estamos hablando de que estamos detectando el cáncer en la mayoría de los casos en estadios tempranos. Y los estadios se relacionan con la localización o la extensión de la enfermedad. Mientras más temprano se detecte, pues va a ser un estadio 0, un estadio 1, que son los estadios que tienen una sobrevida a 5 años después del diagnóstico de prácticamente el 100%, que eso se traduce en prácticamente la curación de la enfermedad. Por eso es que decimos que cuanto antes mejor. Exactamente. Ok. ¿Cuál es el tratamiento o la intervención que se hace cuando se detecta una lesión pequeñita, así como ese granito de arroz o ese granito de frijol que está ahí? Cuando se detectan lesiones muy pequeñas en la mama, es lo que nosotros podríamos decir un cáncer in situ, un cáncer localizado en un estadio temprano. Eso permite que el abordaje quirúrgico o la cirugía que se le realice a la persona sea lo que se llama una cirugía conservadora. La cirugía conservadora tiene la ventaja de que produce una cicatriz pequeña dentro de la mama, se extrae el área donde está el tumorcito, el cáncer o la lesión y se extraen algunos ganglios que pueden estar afectados, pero se conserva la mayor cantidad de la estructura de la mama. Quiere decir que se conserva la estética de la mama. Y desde el punto de vista de salud mental, de ansiedades, de proceso de salud o enfermedad, las personas están un poco más tranquilas al ver que su cuerpo no ha cambiado significativamente, claro, como sucedía antes cuando se realizaba una mastectomía, que era quitar la mama completamente. A veces había que quitar hasta el músculo, a veces había que quitar hasta los huesitos que estaban detrás de la mama, y entonces el impacto psicológico de una persona que perdía totalmente su mama era muy fuerte. Claro, le entiendo. Recuérdenos a partir de qué edad recomiendan ustedes que las mujeres se realicen la mamografía y qué pasa sobre todo, en qué casos recomiendan que sea antes de esa edad que me va a decir. Sí, y ese es un tema súper importante porque en este mes de octubre vamos a escuchar muchísima información y muchísimas recomendaciones en cuanto a las fechas o al periodo, al grupo de edad de las mujeres que se recomienda la realización de las mamografías. ¿Y está errada esta información? No. Todas las informaciones que se divulguen realmente están muy bien, están muy acertadas. Lo que pasa es que nosotros en la institución trabajamos con lo que está normado, con lo que está vigente de acuerdo a las características epidemiológicas del país. Entonces, en Costa Rica, el Ministerio de Salud recomienda que la mamografía se le haga a las mujeres entre los 45 y 69 años cada 2 años. ¿Y por qué ese grupo de edad específicamente? Porque los datos de incidencia del cáncer de mama en Costa Rica se sitúan principalmente en más de un 64% en ese grupo de edad. Entonces quiere decir que el examen sí se está haciendo en el grupo poblacional donde hay mayor incidencia por cáncer de mama. Ahora bien, ¿una persona menor de 45 años puede desarrollar cáncer de mama? Por supuesto que sí. ¿Una mayor de 70 puede tener cáncer de mama? Por supuesto que sí. Y entonces acá es donde hacemos una diferencia muy importante entre las recomendaciones que damos en el abordaje de la salud. Por un lado, estamos hablando de una mamografía que se recomienda a una población sana entre los 45 y 69 años que no tiene ningún síntoma asociado y que por una cuestión únicamente de edad le corresponde realizarse este examen. Ese estudio se llama estudio de tamizaje
mensaje, que es una prueba accesible que se puede realizar a una población que no tiene síntomas asociados. Pero cuando las personas ya tienen síntomas asociados, tienen factores de riesgo aumentados, tienen una historia de vida con una predisposición genética o con algunas situaciones que orientan a los médicos a pensar que efectivamente esta persona podría tener una lesión maligna en sus mamas o inclusive puede llegar a tener algún hallazgo en las mamas, ya esta mamografía no es de tamizaje, esta mamografía es diagnóstica. Y las mamografías diagnósticas se hacen independientemente de la edad que tenga la persona y con la frecuencia que sea necesaria a fin de poder determinar si la lesión que se encuentra es de características buenas o de características malignas. Ok, 9:25. Vamos a hacer una pausa. Le voy a dejar una pregunta en el aire para que la contestemos cuando regresemos de comerciales. Y es, ¿en qué momento del mes ustedes recomiendan que se haga la mamografía? Porque yo sé que también eso tiene una respuesta interesante que todos deberíamos conocer. Ya venimos. Esto es Buen Día por Teletica. Continuamos, está con nosotros la doctora Maureen Fonseca. Ella es la coordinadora de la Clínica de Mamas de la Caja del Seguro Social. Le hice una pregunta antes de irnos a la pausa, doctora, y es, ¿cuál es la etapa del mes en la que ustedes aconsejan a las mujeres realizarse la mamografía y por qué justamente en ese momento? Y cuando estamos hablando de etapa del mes, automáticamente estamos haciendo referencia al ciclo hormonal que es tan común en las mujeres. ¿Qué es lo que sucede? Justo más o menos antes de la menstruación, las mamas comienzan a retener mucho líquido y el cuerpo se prepara para un embarazo. Las hormonas cambian, el cuerpo cambia, pero justo después de la menstruación, esas hormonas comienzan a descender. La inflamación de los tejidos también comienza a descender y la sensibilidad del cuerpo también disminuye. Entonces, ese es el momento justo donde nosotros podemos recomendar la realización de una mamografía, aproximadamente 10 días después de la menstruación, que es el momento donde las mamas están un poquito más desinflamadas, están un poquito menos sensibles, resulta que el examen puede ser menos molesto o menos doloroso. No es que la mamografía en sí duela, pero la mamografía es una radiografía de las mamas que, aparte de la imagen, causa un poco de compresión con una prensa. Y esa prensa o presión que se ejerce sobre la mama es lo que la gente relaciona con dolor o sensación de malestar. Pero definitivamente nunca vamos a comparar el dolor o el malestar que una presión de una mamografía puede causar en relación a lo que podría causar un cáncer creciendo dentro del cuerpo de la persona. O en relación a los beneficios que podría obtener una mujer que sea detectada tempranamente. Vean, estamos hablando mucho de la importancia de llegar a tiempo y entonces vamos a colocarles unas imágenes porque yo quiero que esto nos quede a todos absolutamente claro. Y esas imágenes, con la ayuda de la doctora, vamos a hablar de cuál es la ventaja de intervenir una lesión en etapa temprana. Cuando hablamos de los estadios se relacionan con la localización y la extensión de la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de un estadio 0, es cuando este cáncer está totalmente localizado a el órgano, o sea, a la mama. En un estadio 1, esta lesioncita tiene un poquito más de tamaño, pero también sigue dentro de la mama y no ha afectado los ganglios que se encuentran ni dentro de la mama ni dentro de la axila. Cuando ya estamos en un estadio 2, ya podemos tener un poquito de extensión del tumor que ya puede no solamente estar localizado en una partecita de la mama, sino en varias partes de la mama. En un estadio 3 ya tenemos afectación de los ganglios de la mama o de la axila. Y en un estadio 4 es cuando ya el cáncer salió del órgano, en este caso de la mama, y se nos pudo ir al hígado, a los pulmones, a los huesos y demás. Cuando nosotros hacemos una detección temprana, la estamos haciendo en los estadios 0 o en los estadios 1 y eso nos permite una sobrevida de las personas de prácticamente un 100%, que nos lleva a una curación. ¿Qué permite la detección temprana? Precisamente lo que tenemos en la imagen en pantalla en este momento. Tener la posibilidad que a la persona solamente se le genere una pequeña cicatriz por donde el cirujano entra, extrae el tumor y extrae los tejidos
que están vecinos a esta lesioncita y conserva la estética de la mama, provocando que la persona tenga una mejor recuperación y una más pronta recuperación, en contraposición a cuando el tamaño de la lesión es muy extensa o ha abarcado otros tejidos, y en este caso se requiere remover completamente la mama, y es lo que llamamos una mamografía, una mastectomía radical, que estas mastectomías posteriormente van a requerir la necesidad de de un reemplazo mamario, de una reconstrucción. Y a veces esta reconstrucción lamentablemente no se puede hacer en una etapa muy temprana porque tenemos que someter a la persona a otros tipos de tejidos. Mientras más pequeña y más localizada esté la lesión, más posibilidades tenemos de salvar la mama completamente. Okay. Doctora, nos queda un minuto y yo quiero plantearle algo que me parece que es fundamental cuando hablamos de cáncer de mama y de detección temprana. Hemos insistido mucho en el autoexamen, ¿verdad? Pero el autoexamen podría ser, digamos, confuso en algunos casos, porque conozco situaciones en las que hay mujeres que siguen rigurosamente el autoexamen y resulta que tienen cáncer. Y entonces no se hacían la mamografía porque en el autoexamen no palpaban nada extraño. Y quiero que nos hable de esto, porque yo creo que es importante que aunque se haga en el autoexamen, no estamos diciendo que el autoexamen no es valioso y no es importante, también hay que hacerse la mamografía. El autoexamen, cuando nosotros lo empezamos a promover, y se promovió por muchísimas organizaciones, medios de comunicación y demás, pensamos que era la estrategia más efectiva de comunicación en la que nosotros le podíamos decir a la persona: señora, empodérese, tome posición sobre su cuerpo, identifique lesiones en sus mamas que puedan generar una alerta y una necesidad para una atención médica prioritaria. Pero ¿qué pasó con el autoexamen? Se convirtió en nuestro enemigo silencioso. Y entonces las personas tenían, cuando se realizaban el autoexamen, una falsa sensación de seguridad. Entonces se realizaban el examen rigurosamente todos los meses. Al no identificarse ninguna lesión en las mamas, automáticamente tomaban una decisión que era postergar la necesidad de realizarse estudios complementarios, como en este caso la mamografía, porque no tenían dolor, no tenían malestar, no tenían molestia. Y años después o tiempo después, con otros estudios, empezaron a notar que ya tenían bultos en las mamas de un tamaño más grande, que ya habían cambios importantes en la mama que no habían sido detectados de manera oportuna porque no se realizaron los estudios complementarios. Entonces, ¿el autoexamen lo recomendamos hoy por hoy? No. Pero no deja de ser una herramienta valiosa. Lo que nosotros queremos en este momento es verlo desde otra perspectiva. No veamos el autoexamen como una herramienta donde nosotros como ciudadanos podamos tomar la decisión de si es necesario o no hacernos exámenes adicionales. Veamos el autoexamen como la posibilidad de poder explorar nuestro cuerpo, de poder identificar algunos síntomas, algunos signos, algunas situaciones. Nuestra misión no es saber si lo que me estoy tocando o si lo que estoy viendo es bueno o es malo. Afortunadamente tenemos un médico en el EVAIS que es la persona encargada de poder canalizar de manera oportuna todos esos hallazgos, comparándolo con la historia de vida, con el examen físico y otras preguntas adicionales que se hacen para poder determinar cuál es el examen o cuál es el abordaje personalizado e individualizado que la persona requiere. Muy bien, para terminar, doctora, si alguien nos está viendo, alguna mujer que no tenga síntomas, quisiera realizarse una mamografía por medio de la caja, ¿qué tiene que hacer? ¿A dónde tiene que ir? Lo primero que tiene que hacer es ir al EVAIS, sacar una cita de medicina general. En la consulta de medicina general le van a hacer algunas preguntas para determinar si hay algún riesgo aumentado o si simplemente por la cuestión de edad ya le corresponde realizarse su mamografía. Se le genera la orden de rayos X y con esa orden de rayos X va al servicio para que le asignen la cita de mamografía. Si en el momento que la persona
consulta en el EVAIS, que es la puerta de entrada a los servicios de salud, se determina que hay algún riesgo aumentado, alguna sospecha o alguna posibilidad de que esta persona pueda tener una lesión maligna, no se le va a coordinar el estudio de mamografía, sino que se va a canalizar directamente en una atención individualizada en las clínicas de mama, donde se van a realizar otras intervenciones y otras valoraciones. Y en caso de que se confirme que hay un riesgo aumentado, la atención sale de los estudios de rutina que se pueden generar en un servicio de salud y entra dentro de una vía de atención rápida y prioritaria, porque ante esos hallazgos es necesario canalizarlos y poder identificar de manera oportuna el riesgo asociado. Perfecto, muchísimas gracias. Ella es la doctora Maureen Fonseca, es coordinadora de la Clínica de Mamas de la Caja del Seguro Social, y yo le invito a repasar esta entrevista y a compartirla, sobre todo con las mujeres de su familia, de su casa, a través de teletica.com. Ha sido un placer conversar con usted. Igualmente, Randall, muchas gracias. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.